Bueno, bienvenido Juan Pablo. La verdad que es un gusto tenerte acá en el programa y bueno, esperamos que te sientas bien, bastante bienvenido, que sea un lindo episodio. Bienvenido Juan Pablo, bienvenido al programa. Bueno, muchísimas gracias por por la invitación. La verdad que es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo y bueno, esperemos que sirva y que sea entretenida la charla. Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, empecemos por los comienzos. ¿Cómo eras vos cuando eras chico? Si ya te interesaba esto de la literatura, del arte de escribir, ¿no? Si te interesaba ya el mundo de este. Bueno, sí, en realidad de chico como lector, porque digo, todo escritor primero tiene que ser lector y sigue siendo lector siempre, ¿no? Entonces de chico como lector tenía una abuela que tenía una muy buena biblioteca, entonces cada vez que iba a la casa o ella me regalaba libros y tenía siempre, el libro estaba muy presente. Después tenía mi otra abuela, mi abuela materna, que tenía un canje de revista, que es algo que ahora ya desapareció, pero era un lugar en donde vos tenías, por ejemplo, comprabas tus revistas, tus historietas, por ejemplo, Paturucito, o había revistas o novelas, por ejemplo, y vos una vez que le leías, ibas a ese lugar y lo cambiabas por otra. Entonces vos podías comprar revistas, era compra y canje de revistas. El último lugar que recuerdo que funcionó fue en un garage que hay al lado de una librería que está, de una papelería que está a la cuadra de la escuela 40, que está en la esquina. Ah, Maiva, puede Sí, ser. y en ese lugar también había compra y canje de revistas. Bueno, mi abuela tenía eso, entonces bueno, tenía un montón de revistas ahí. Me acuerdo de Paturucito, bueno, revistas de Condorito, muchas historietas y novelas también, que bueno, como curiosidad y como cuestión de que había que sestear siempre cuando que iba a la casa de la abuela, a veces la lectura ahí o te facilitaba un poco la siesta, te persuadía de dormir o si no te entretenía. Claro. Y bueno, un poco como lector fue así. Después, en lo que tiene que ver con escribir, recuerdo mi primer poema fue cuando a los 10 años lo escribí en la escuela y después dejé de escribir. Este, el que escribía era mi hermano, por ejemplo, historietas o cuentos, y yo retomé la escritura en la adolescencia. Claro, capaz que, o sea, claro, hubo como un suspenso ahí, ¿no? De la escritura para. Bueno, te interesan otras cosas, ya vas entrando capaz más en la niñez tipo preadolescencia ahí, ¿viste? Y te interesan otras cosas, o medio que te olvidás y bueno, después, sabiendo que es lo que verdaderamente te gusta, la retomás. Sí, sí, uno siempre, ya te digo, siempre es lector. Entonces, comienzo, el acercamiento a los libros es a través de la lectura y siempre fui de leer. Probablemente no recuerdo bien ya, pero tuve como una necesidad ahí en cuarto año de escuela, me acuerdo, que escribí un poema a una compañera de clase y después no, después como que no tuvo más presente esa. ¿Cuándo vos comenzás a estudiar profesorado de literatura específicamente, no? No, yo terminé el liceo y me fui a estudiar contabilidad. Nada que ver, Estuve nivel. trabajando, estuve estudiando, perdón, ciencias económicas, un año y medio. Comencé las clases teóricas o sea, estaban en las prácticas, las clases prácticas eran en la Facultad de Ciencia Económica, pero las teóricas éramos tantos que era en un cine. Éramos como 1700 alumnos, no, sí, sí, una cosa así, éramos como 1000, una cosa así. Viste que hoy en día, o sea, sigue pasando ese Sí, las problema en la facultad facultades. con distintas Y profesiones más el que primer año, ¿no? Que o sea, se suman y los estudiantes son 1500 igual. Sí, éramos un montón. Capaz que exageré un poco en el número, pero más o menos éramos un montón. La cuestión es que, claro, te desestimula bastante el tema de que haya tanta gente, de que escuchás a veces poco, si bien había amplificación y eso. Estoy hablando fueron en el 2000, me fui a Montevideo yo a estudiar eso. Entonces empecé a dejar de ir a las clases teóricas y me iba a la Biblioteca Nacional, un lugar precioso que ahora está sobre el tapete el tema de que cerró, Sí, con unos líos. con unos líos bárbaros ahí, pero era un lugar soñado, me encantaba ir a la biblioteca, porque además que accedía a un montón de títulos que yo acá
no conseguía. Sin embargo, o sea, es importante destacar que la biblioteca del Liceo número 1 es una biblioteca muy vasta, muy importante, tiene una cantidad de ejemplares muy interesantes. Sí, tiene cosas, para la gente que no sabe, tiene cosas también, por ejemplo, como archivos de diarios, de revistas, de cosas que no se consiguen en todos lados y No sé, diarios que son escasos, ¿viste? exacto, sí, sí, y tiene ejemplares, primeras ediciones de algunas obras también, que la verdad que tienen un valor importante. Y pero de todas maneras, claro, la Biblioteca Nacional era otra cosa, además era maravilloso y era todo muy... Era una novelería también el tema de buscar el libro y pedir el libro, porque vos ibas con una tarjetita, vos primero tenías que buscar en una tarjetita, en unos muebles con unos cajoncitos chiquitos, que estaban ordenados, podía ser por el autor o por el título, y buscabas la tarjetita del libro que querías y vos llenabas un formulario con esa tarjetita, con tu nombre y con tus datos, y la dabas en mostrador, y la biblioteca en realidad, es decir, los estantes donde están los libros, estaban en una parte superior, vos no tenías acceso a los estantes. Entonces, a través de Todo un... eso era con escalera, más o menos, ¿no? Para poder Había un alcanzar. pequeño ascensor, un ascensor chiquito, en donde se ponía el formulario que vos habías llenado, donde pedías el libro, el ascensor subía a la parte de arriba, vos podías ver que estaba el funcionario, estaban todas las estanterías, el funcionario sacaba el formulario, buscaba los libros y te ponía los libros en ese ascensor que bajaba chiquito, el otro funcionario que estaba en el mostrador te entregaba los libros y vos podías ir a leerlos ahí. Fua, Este eso era. no tenía idea de cómo sí. No, entonces, yo empecé a encontrar libros, después empecé a buscar libros, yo qué sé, por ejemplo, en esa época también buscaba libros de esoterismo, de magia, em, todas cosas que me llamaban la atención y que acá capaz que no encontraba. Y bueno, después de literatura, escritores que no conocía o que de acá había un libro que me interesaba y que quería buscar de otro, ahí estaba. Entonces empecé a ir ahí y bueno, me encantó y bueno, al año y medio después en el 2002, después que hubo una huelga muy grande, ahí volví a Dolores y no volví a Montevideo. Y recién en el año siguiente, en el 2003, empecé Retomaste con profesorado. como profesora de literatura. Claro, te empezó a llamar todo el tema de la En realidad a mí literatura, ¿no? la literatura siempre me gustaba, yo ya escribía cuentos en esa época, había ganado algún concurso ya a nivel nacional y a nivel... Y bueno, y acá en Dolores y en Soriano ya había ganado algún concurso de cuentos. La literatura me encantaba, pero en realidad uno a veces, ahí en la juventud, en esa época el trabajo docente era bastante mal remunerado en comparación con lo que tenemos, las condiciones que tenemos ahora, que no son las mejores, pero en comparación, no estaba bien pago. Y bueno, yo tenía la posibilidad que me gustaba, había hecho economía, me gustaba la contabilidad, me gustaban las matemáticas, y bueno, era un buen plan como para futuro por ahí, bueno, y dejar la literatura como en el plano Del de lo hobby. Claro, personal más o del de hacer hobby. algo en un tiempo extra y no dedicarte 100% a Exacto, eso. como que como fuente de ingresos, capaz que no iba, o sea, competía con ser contador, por ejemplo. Entonces, bueno, el plan racional fue ese. Pero después me encontré con que las cosas me fueron llevando por ese lado y mi propio gusto. Me anoté en profesorado de un plan que fue una reforma anterior que hubo, antes de esta reforma que tenemos nosotros que estamos viviendo ahora, que Es ustedes la están de viviendo. Rama, Germán Hubo una Rama. reforma anterior que es la reforma de Rama, que él planteó una cantidad de cambios, empezar a desarticular un poco las disciplinas y generar áreas. Entonces yo me anoté en profesorado, y mi diploma lo dice así, de lengua y literatura. Yo soy docente de lengua y literatura, es como una especie de titulación doble. Vos sos profesor de idioma español y también de literatura. Cuando empecé a estudiar, en el primer año, mi objetivo era trabajar como profesor de literatura. Tuve una profesora que estaba formada en literatura y también en gramática y me dio gramática uno. Y cuando me dio gramática, nada que ver a las clases de idioma español que yo había tenido acá en el liceo, dije, esto es idioma español también, pero y me empezó a encantar el idioma español, empecé a ver que tenía un potencial enorme, que había cosas súper interesantes, que no era una cosa tan rígida, que no era una cosa tan normativa, que no era solamente reglas, porque uno a veces se queda con un Sí. precepto anterior de que es solamente reglas y ortografía,
Y no, era pensar. También hubo un cambio de paradigma en cuanto a lo que es el estudio de la lengua, ¿no? Y justo en ese momento estaba todo eso bastante moviéndose, ya venía con estudios de Argentina y de Francia, y bueno, me cambió la cabeza y dije, no, yo quiero ir por este lado. Sí, yo lo que recuerdo de idioma español, por ejemplo, es que era muy rígido, viste, mucha regla en las frases, por ejemplo, viste, en los verbos, todo, los adjetivos, todo eso, viste. Entonces, claro, capaz que a vos te cambió la cabeza de lo que verdaderamente es idioma español, viste. ¿Viste? Cambió el enfoque también, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos del idioma español y de quién es, por ejemplo, digamos, la referencia académica del idioma español, pensamos siempre en la RAE, ¿no? Y la RAE en su pequeño escudo dice limpia, fija y da esplendor. Es decir, en su comienzo la Real Academia tenía un fin preceptivo, normativo, limpiar, fijar y dar esplendor, es decir, era correctivo. Pero ahora no está solamente la RAE, ahora está la ASALE también, que son la Asociación de Academias de la Lengua Española, que trabajan en conjunto junto con la RAE, que es una academia más. Y, y tienen un lema que es una lengua, una estirpe. Es decir, ya cambió el foco de que fuera el español, el castellano de España, la lengua modelo, sino que ahora cada región tiene sus propias lenguas modelo. Nosotros tenemos nuestro español rioplatense, que es tan válido como el español peninsular. Claro, hay distintos tipos y claro, ya digamos como que la RAE se fue desarticulando en diferentes temas y como que fue aceptando este. Fue cambiando el enfoque y se fue haciendo más científica. O sea, si bien sigue recomendando determinados usos, o sea, no deja de ser preceptivo, normativo, te sigue diciendo qué uso es más recomendado que otro, qué formas son agramaticales o incorrectas. El enfoque también es más científico, es decir, es más descriptivo. Trata de explicar la lengua y de ver por qué hay variaciones. Claro, Y eso está acá interesante. la influencia italiana, viste, en el Río de la Plata, por ejemplo, no sé, en lo que sería la peninsular, no sé cuál sería bien, pero por algo debe ser, ¿no? Que hablan así, en España lo mismo, claro, es más científica, digamos. Claro, y describe y explica. Y eso está interesante, de dónde vienen las palabras, por qué son así, o qué diferencias hay. O por ejemplo, acercarnos a la gramática, pero para ver sus variaciones y sus explicaciones. Por qué algunos le ponen un género a una palabra y en otro lugar tiene otro género. ¿Ah? El tilde, la tilde, el mar, la mar, y además tenés distintas percepciones o valores socioculturales con género, por ejemplo, en calor, la calor, y bueno, todo eso lo que hace no es decir, bueno, o sea, si bien recomiendas unos que otros, pero se queda más en la explicación y en la descripción que no solamente en lo normativo y en lo correctivo. Sí, y a la vez otra cosa que, bueno, más o menos yo me acuerdo, viste, de cuando tuvimos literatura y lengua español, lengua española, perdón, el filosofar un poco, no entrando específicamente a la materia de filosofía, pero sí entrar en detalle en distintos textos y interpretación, o sea, yo me acuerdo clarito de esas cosas que sí, comparto con lo que vos decís. Y fue eso lo que me encantó cuando tuve esta profesora que me mostró que era un poco por ahí la línea que tenía, el potencial que tenía la asignatura. Claro, Pensar el idioma. vos hiciste profesorado, o sea, arrancaste profesorado pensando en literatura Sí. y terminaste, o sea, con las dos, con Y, literatura y con. sí, pero terminé y viéndome como profesor de español. Ah, mira, Sí, sí, me o sea, efectivicé, soy efectivo en idioma español. Y las clases que más doy, por ejemplo, ahora que sigo teniendo clases, doy idioma clases de español, español. ¿Ah? claro. Así que, ¿en qué año te recibiste vos? Terminé en el 2005 de cursar, me recibí en el 2007. En el 2007. Ahí arrancaste en Dolores o. En el 2007 no arranqué a Ah, trabajar en el liceo, trabajaba en una fundación acá en Dolores, en una institución privada, este, mm, y empecé a trabajar al año siguiente, en el 2008 en UTU, y después en el 2009 ya en secundaria, eh, en el 2007, perdón, en UTU y en el 2008 en secundaria. claro, ¿cómo fue ese comienzo en la educación, digamos? Más formal, digamos, lo que es un. Eh, y ta, fue, o sea, ta, es todo era una novedad. Yo trabajaba en esa fundación, que era una institución chiquita que nos manejábamos nosotros. Es conocer un poco cómo son las dinámicas institucionales,
pero me gustaba, trabajaba en las dos asignaturas también, en lengua y en idioma español en ese momento, y en literatura. Y es conocer la realidad de las instituciones, darte cuenta de que no puede enseñar lo mismo ni siquiera en dos grupos, en dos grupos de un mismo liceo, menos en dos grupos de distintas instituciones. Y bueno, toda la riqueza que hay de estudiantes, de instituciones, etcétera. Claro, te vas dando cuenta de las problemáticas que hay, de las diferencias entre grupos, entre cada gurí, digamos, ¿no? Sí, sí, de la riqueza que hay, de la diversidad. A mí siempre me detengo en eso, en la diferencia, en cuanto a la riqueza que te ofrece la realidad, las diferentes cosas. Uno generalmente, buscando también una forma de ordenar el mundo, tiende a esquematizar y a decir estos y aquellos, y a poner etiquetas a ciertas cosas y a decir, bueno, las cosas son, si esto es así, bueno, va a pasar esto. Lo tendemos todos porque es una forma también mental de ordenar el mundo y bueno, de Claro. sentirse. Pero a mí me gusta ver siempre la diferencia, me gusta detenerme en eso, en la riqueza, en la multiplicidad y en que siempre hay cosas que marcan la diferencia. Y bueno, tanto los estudiantes como en las clases pasa eso. Todas las clases, por más que vayas con una misma planificación, todas las clases son Son distintas. distintas, sí. Sí, siempre termina surgiendo algo nuevo, alguna pregunta, ¿viste? Está bueno eso. Está bueno. Específicamente, ¿viste? Que esta materia, sí. Sí, o a partir de un tema, de un cuento, por ejemplo, como puede ser, de una historia, pueden surgir diferentes temas, diferentes formas de ver la historia, ¿no? Cuando o sea, se arma la filosofía dentro de la historia, ¿no? Para analizarla, se toman diferentes puntos de vista con cada clase, con cada alumno, ¿no? Claro. Sí, sí. Así que está. Y bueno, ¿y vos seguías escribiendo en este periodo de que arrancaste o lo habías Sí, sí, dejado? sí. Yo después empecé en la adolescencia y siempre escribía. En esa época, por ejemplo, 2007, formo parte de una antología publicada, Poetas del Litoral, una antología que fue publicada en la editorial Aldebaral, de Salto. Em, Ahí aparezco ya en un libro editado. En el 2000, creo que es 2007 o 2009, no me acuerdo. 2007 saqué una mención en un concurso de Montevideo, en el que se publicaban a los premiados, y ahí aparecía en otra antología. Después ya aparecían antologías digitales también, en la época de los blogs, de difundación de literatura emergente. En esa época escribía, ya empezaba a hacer las primeras publicaciones, más que nada colectivas, como en ese caso, y digitales. Bien, ¿podés decirnos más o menos un número de libros así que tengas publicado? Más o menos, no sé si tenés idea exactamente. Sí, publicados tengo 3 libros Tres. de mi Ahí autoría, es va. decir, Bien, que bien, bien. sean, que sean todos los textos de mi autoría. Después en antologías, como te decía, ha aparecido en, no sé, 3, 4. Claro. ¿Y esos libros se pueden comprar en un lugar específicamente o no? Sí, a ver, el primer libro que publiqué es Animales Domésticos, a través de la editorial Yagurú, una editorial de Montevideo que les distribuye más que nada a las librerías de Montevideo, La Lupa, Puro Verso, en varias editoriales de Montevideo, incluso lo pueden buscar en Mercado Libre, creo que aparece por ahí, Animales Domésticos. Y después el segundo libro que publiqué, lo publiqué a través de un proyecto que tenía la UTU en la administración anterior. Este libro fue publicado en el 2019. Lo tenía la UTU con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces publicaban libros y después los mandaban a las embajadas, como una forma de intercambio cultural también que hacían. Y ese libro sí no estaba en los comercios, no tuvo venta comercial, sino que nada, fue una tirada que hizo la UTU, que se llama El lenguaje del miedo. Y el tercer libro lo publiqué en el 2022 a través de la editorial URI de Colonia. Y ese libro está en librerías en Montevideo, está en Maldonado y está acá, en Dolores también. Justo, bueno, ese año 2022, como me decís, fue el año que yo te tuve profesor, me acuerdo clarito ese año, ¿no? En pleno segundo. En pleno segundos. En el 2022, ese libro es Habitar el Tiempo, se llama, que obtuvo una mención a los premios anuales de literatura, los premios a las letras del 2023. Claro, y bueno, ¿vos también sos escritor solamente o tenés, viste, por ejemplo, coescritor o aportar en algún libro o algo de eso, no? Eh,
No sé si, o sea, entendés, capaz que no sé muy bien cómo es, cómo se llama, coescritor o la participación en un libro o algo así. No, sí, la verdad que las publicaciones que he tenido han sido Son publicaciones propias, propias, claro. en las que, por ejemplo, la última invité a un amigo que es, que escribe también de Dolores acá y trabaja como artista plástico para que le pusiera fotografías, ¿tá? Renzo Lafón, que tiene también 2 libros publicados, son unos textos medios en clasificación. El primer libro es un libro de cuentos y el segundo libro que publicó son unos textos breves, con tintes narrativos y de prosa poética. Y bueno, lo invité para que hiciera unas intervenciones con unas fotografías de mi álbum familiar, que él intervino digitalmente a modo de collage y armó unos trabajos que forman parte del libro Habitar el Tiempo. Claro, o sea, lo que tenés es eso de la participación de artistas plásticos en los libros. Sí, o por ejemplo, participamos junto con él también en un concurso de poesía ilustrada que se trataba de generar obras en donde hubiera una ilustración y un poema que funcionaran como dialogando, pero integraran un mismo texto. Es un concurso que lo gestionó la Casa de los Escritores a través de la Fundación, ahora me olvidé el nombre, es de una escritora Nancy Bacelo, una poeta, como me voy a olvidar de la poeta, a través de la Fundación Nancy Bacelo promocionaban ese concurso de poesía ilustrada y nosotros participamos con Renzo y salimos seleccionados también porque armaron un almanaque y cada mes tenía un poema ilustrado. Y bueno, tu primer libro entonces fue 2022, publicado. No, mi primer libro fue publicado en el 2017, Animales 2017, Domésticos, el último del del 2022, 22. Y el segundo, del 2019. del 2019. Y, perdón, ¿vos tenés acceso a saber más o menos cuánta gente lo compra y todo eso? Sí, me imagino que No, no, no. no. Lo que sé es el número de tirada Ahí va, de claro, la edición y de animales domésticos no quedan casi. Está agotado. Animales domésticos que fue el primero. claro. Y bueno, del Habitar el Tiempo sí todavía quedan algunos. Claro, sí, sí, sí. Todo eso con la editorial, ¿no? Que te lo maneja específicamente, ¿no? Sí, de todas maneras son ediciones autofinanciadas que uno se contacta con la editorial y vos generás ahí un acuerdo comercial y bueno, las pagas y después a través de la venta también tratas de pensar en recuperar. Claro, una Pero cuando se ganancia. habla de poesía, no estamos hablando de que uno publica para generar No, un no, obvio, rédito obvio. económico porque es uno de los géneros menos leídos, ¿tá? Siempre es la cenicienta de los géneros literarios, la poesía, y generalmente leemos poesía eh, menos de los que leen Claro, literatura. o ¿Tá? sea, claro, se lee. Literatura, perdón, narrativa. Claro, la poesía capaz que solamente se lee los artistas más famosos del mundo, ¿no? No sé, Pizarnik me sale, o Cortázar, o Dostoyevsky, ¿viste? Capaz que se leen, esos son los artistas más leídos de poesía y después para abajo no creo que se lea mucho, ¿no? Y mirá, hay un público de la poesía, siempre hay un público de la poesía. Y hay muchos nombres de poesía, pero ya te digo, es como un mercado reducido. Pero hay muchos muy buenos escritores uruguayos que son conocidos internacionalmente. Este, Sí, Galeano, De Benedetti. claro, Benedetti, por ejemplo, Galeano es más de hacer tipos anécdotas narrativas, como una prosa con tintes poéticos, pero más que nada más anclado a lo narrativo. Este, de Uruguay, por ejemplo, Idea Vilariño o Ida Vitale, que es de la generación de 45, la época de Benedetti, y que ganó un premio hace poco, le dieron un premio en España, no me acuerdo cuál era el premio, pero un premio muy importante. Cristina Peri Rossi Lili también, que le Rossi, dieron sí. el mismo premio. Tenemos varios uruguayos premiados a nivel internacional que son poetas. Sí, Cristina Peri Rossi es poeta y Ida Vitale es poeta, o sea, no escribió narrativa. Si bien ha hecho traducciones y todo, pero son famosos por vender libros de poesía. claro, además con una historia encima, ¿no? Que claro,
la historia la reflejan también en sus obras, ¿no? Sí, sin duda, siempre un autor algo pone en sus obras, e incluso nosotros cuando hablamos, las palabras que usamos y todo, estamos poniendo algo de nuestra historia ahí, pero más que nada cuando uno hace arte con eso. Pero tenemos poetas nacionales de alcance internacional y hay, pero ya te digo, no es lo que más se vende, no es lo que más se consume. ¿Haces lecturas con niños específicamente? Sí, a veces sí. A veces me invitan, por ejemplo, en alguna escuela, hace poco fui a la escuela 15, a hacer una lectura y conversar un poco sobre lo que era el proceso de edición, que también es interesante. Pero, y bueno, y lo que tienen los poetas es que se hacen muchos encuentros de poesía. Hay mucho más encuentros de poesía y actividades relacionadas a la poesía que a la narrativa. Si bien la narrativa Se vende consume más, más, sí. este, los encuentros de poesía son mucho más normales y más comunes. Encuentros, festivales. Este, después hubo una época, ahora como que ha bajado un poco, pero una época muy fuerte de los slam de poesía. No sé si escucharon hablar de lo que es un slam, que básicamente uno pasa y tiene 3 minutos y 14 segundos para leer un texto propio utilizando la voz y el cuerpo y bueno, después la gente, el público a través de los aplausos, vota por cuál es el que más le gusta y bueno, van girando como especies de round, como si fuera una especie de De boxeo. boxeo, sí. Sí, claro, retomando el tema, lo que más se consume es la narrativa y también el texto, o sea, los libros informativos, ¿no? Lo que hablan de un tema en específico e informan o opinan sobre ese tema, ¿no? Claro, son generalmente el problema que tiene la poesía, que muchas veces la gente dice que es más difícil o que es difícil de entender, este, y eso como que a veces frena un poco Claro, a el esas tema. personas, ¿vos qué le podías decir? O sea, las personas que te dicen, no, es difícil de entender o solo algunos lo entienden, ¿viste? Y que la poesía, o que toda literatura y todo arte, en principio, expresa y no tiene su fin primero no es comunicar, su fin primero, o sea, también comunica algo, pero su fin primero no es comunicar, sino escribiría otro tipo de texto, sino que busca expresar y a Expresar. través de esa expresión genera un producto que te brinda a vos una experiencia. ¿Ah? Esa experiencia es algo indecible, porque lo que hace el poeta o lo que hace el artista que trabaja con la lengua es tratar de decir aquello que otro no pudo poner en palabras, y que incluso el mismo artista a veces no puede poner en palabras, pero logra un acercamiento. Entonces, en ese decir lo indecible, el lenguaje no alcanza. Entonces, lo que te brinda es una experiencia de que vos trates de sentir algo. Entonces, no hay que sentirlo. Por ejemplo, Picasso tenía Sí, una anécdota que, bueno, Picasso que hacía cubismo, tenía una anécdota que supuestamente estaba en una exposición y una señora estaba mirando un cuadro de Picasso, Picasso se acerca y le dice a la señora, ay, me encantan sus cuadros, Picasso, pero no los entiendo. Y Picasso le dice, ¿le gustan las ostras? Sí, me encantan. ¿Y las entiende? claro, o sea, sí, claro, ahí explicó básicamente Todo. lo que vos me explicaste, que es el acercamiento Una experiencia a la estética, expresión. una experiencia sensorial que te atraviesa el cuerpo y que va más allá de las propias palabras o del Claro, propio soporte que tenga el arte en ese momento, puede ser un dibujo. claro, y para querer tener ese acercamiento, vos qué pensás, que hay que pensar la situación del artista, cómo estaba él, o la nuestra propia. No, siempre el lector es el lector de alguna manera ahí es el principal elemento. El lector en intercambio con la obra son los que hacen funcionar. Yo siempre pienso que los textos son como una especie de maquinita que si vos la tenés que hacer funcionar, el combustible sos vos, es tus conocimientos previos, tu experiencia, tu imaginación, tu disposición al texto. Si vos te pones pasivo ante un texto literario, no funciona la maquinita. Claro, porque capaz que a veces decimos, viste, "Nah, no logro entender tal obra o tal obra, viste, entonces lo que hacemos es, no sé si es un error o es percepción, de decir, bueno, me pongo en el lugar del artista a ver cómo estaba en esa época, a ver qué era lo que le estaba pasando y así logro capaz de entender la obra.
No es un error, son distintas formas, distintos abordajes, distintos paradigmas. Vieron que siempre hay escuelas, hay tendencias para abordar cualquier cosa. Una forma, por ejemplo, es desde lo contextual, desde lo hermenéutico, por ejemplo, hacer un abordaje de una obra. Muchas veces en el liceo o en la escuela se trabaja desde ese punto de vista, por eso estudiamos el contexto histórico, estudiamos al autor y después estudiamos la obra y vemos su relacionamiento. Otra perspectiva es, por ejemplo, el modelo transaccional de lectura que se le llama, o de la teoría de la recepción, ¿tá? Es otra teoría en la que vos básicamente estableces una relación con el texto y vos haces funcionar el texto. Bien, para ir cerrando más o menos, ¿podés hablarnos un poco de cómo ves el liceo hoy en día? Bueno, vos sos el director, ¿no? ¿No? No, creo que si no estoy errado. Sí. ¿Cómo ves bien el liceo, la estructura de la biblioteca? Bueno, justo lo hablábamos hoy un poco, pero más o menos para entrar en ese tema que hace tiempo lo tenía pensado para preguntarte. Bien, la biblioteca que tenemos es hermosa. El tema es que en las generaciones nuevas ustedes se acercan a los libros, se acercan a los textos a través de otros formatos capaz. Es cierto que con este cambio cultural casi todas las generaciones leemos un poco menos. Yo leo menos de lo que leía antes también. La inmediatez, estar tanto, la actividad enorme que tenemos, cada vez tenemos menos tiempos libres, cada vez tenemos menos tiempo para nuestra introspección y la lectura es un momento de introspección porque, como decíamos recién, cuando uno lee, uno siempre está poniendo cosas suyas en lo que lee. Más allá que lo haya escrito otro, siempre hay un movimiento interno cuando se procede a la lectura. Y todo ese movimiento requiere de un contexto de tranquilidad, de tiempo, que esta cultura que tenemos, que está súper acelerada, súper dinámica, no tiene. Bueno, todo esto, toda esta introducción es para decirte que, bueno, las bibliotecas tienen menos gente que leen, menos lectores, pero eso no quiere decir que se lea menos, ¿tá? El tema también es qué tipo de textos se leen. Pero eso es en general, es como qué tipo de música se escucha y este, analizar un poco eso. Sabemos también que estamos en una sociedad capitalista, que es una sociedad de consumo, entonces las cosas deberían, a ver, el consumo aumenta cuando demoró menos tiempo en consumir el producto. Entonces, bueno, los libros también van a ser más livianos, las lecturas, una buena lectura, un buen libro para una editorial es de una lectura fluida y rápida, no una lectura trancada, barroca, que genera Claro, interpretación, porque la editorial no lo está haciendo por amor al arte, sino que está dentro de esta sociedad capitalista de consumo. Entonces hay un montón de cosas. Se lee todavía, se lee un montón, los chicos, los adolescentes leen mucho, leen de todo tipo. Este, Hay que seguir leyendo los clásicos, pero bueno, eso demora tiempo y a veces no lo tenemos. claro, capaz que por lo que decía vos, esta sociedad, viste, ahora que es todo instantáneo, viste, que es todo de consumo, que es todo rápido, viste, no creo, sería muy difícil que saquen, por ejemplo, un Quijote de la Mancha, viste, que es un libro grande, que es un libro, viste, gordo y pesado al momento de leerlo, ¿no? A ver, libros extensos, como decís, grandes, gordos, hay dentro de la sociedad de consumo. La saga de Harry Potter o Tolkien, El Señor de los Anillos, que tuvo un furor con las películas, pero también se vendieron, eran libros que eran capaz que una excepción dentro de esto. O sea, se lee y adolescentes leen mucho, han leído Harry Potter y son libros de una extensión importante. Sí, yo tengo dos libros de Harry Potter que sinceramente los tengo y nunca los leí, porque son como 200 páginas cada libro, o Y sea, capaz que ponele, más, sí, 200 páginas son, 250, capaz más. 260, es una locura, es impresionante, sí. Mi madre creo que leyó la saga de Harry Potter, la saga completa, y bueno, y después dice ella que cometió el error de ver la película y se decepcionó, porque claro, ella se imaginaba un mundo totalmente colorido, ¿viste? Y cuando va a ver la película, se le cae todo, que es todo gris, ¿viste? Oscuro. Y bueno, pero la película es la óptica del director, cómo interpretó eso. También está súper interesante el tema de las películas porque también pasa en el teatro, en el vos lees un texto dramático, ¿tá? Y vos te lo imaginás y después vas a ver una obra dramática y está bueno ese intercambio de, bueno, qué fue
qué entendió el otro, qué interpretación le dio el otro para llevarlo a la escena así. Eso está súper interesante lo del... que bueno, si yo hoy hablaba de Cenicienta del género literario, el género también menos leído quizás es el teatro, porque el dramático, perdón, porque en realidad su principal objetivo es ser representado en una obra. El público accede a la obra directamente y no al texto. Pero de todas maneras, acá en Dolores hay mucha gente que lee teatro. Tenemos un grupo de teatro establecido, con una gran trayectoria, con muchas obras con gran dinamismo y que se van presentando con frecuencia. Pero más allá de eso, sale un poco de la regla. La gente no acostumbra a leer el teatro, pero está bueno ese Claro, contraste de leer leer el texto y después ver la representación. claro. Por suerte, en el liceo yo, por ejemplo, en quinto del año pasado, tuve este, un tiempito aprendiendo la literatura en teatro, ¿no? Bueno, las escenas, por ejemplo, ¿viste? De cómo abre la obra, por ejemplo, cierra la obra, todo eso, ¿viste? Eso está muy bueno. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. Te agradecemos por haber venido. Estuvo muy buena la entrevista. Muchas gracias, Juan Pablo, por venir, por aceptar la invitación. La verdad que una interesante entrevista que da para más. Bueno, muchas gracias a ustedes, los quiero felicitar también. El tema del podcast me parece que es súper importante porque es como una vuelta también a la radio, al sonido, también un poco algo que está fuera de lo común en una sociedad que valora mucho la imagen. Apostar al podcast es apostar al valor de la palabra en sí. Lo digo como profesor de lengua y lo digo también como poeta. Es la palabra sola, protagonista en el sonido, en su corporalidad, su materialidad de sonido. Hay un autor interesante que se llama Walter Ong, que tiene un libro que se llama Oralidad, Escritura, Tecnología de la Palabra, que dice que la escritura de alguna manera individualiza porque uno lee solo, pero la oralidad llega a todos, es pública y además tiene el poder del sonido de que penetra. Yo con lo visual veo apariencias, veo superficie. En cambio yo con un golpe en la pared puedo saber si esa pared es hueca o no. Y eso me da la oralidad penetra, entra a la gente. Así que Entonces, los felicito muchas por seguir gracias. esta línea. Nunca llegamos a este punto de la profundidad de lo que sigue el podcast, ¿viste? Pero No, sí, está sí, está bueno, bueno, está bueno. porque la verdad que sí da a entender a la gente también que no solo la imagen es lo que vale, sino también el sonido. Así que está. Muchas gracias, Juan Pablo, por venir. Pido perdón para los que escuchan. Ando resfriado hoy, por si hablé poco. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a Juan ustedes. Pablo.